¿Alguna vez has orado y has sentido que tus oraciones no alcanzaban el límite? ¿Alguna vez has buscado a Dios y aún así lo has sentido ausente? Hoy quiero presentarte un método accesible pero intenso para aprender a orar en el Espíritu Santo y percibir el poder genuino de su presencia. Durante este recorrido, notarás que no se trata solo de verbalizar, sino de establecer una conexión con el centro de Dios. Y al final, haremos un ejercicio juntos. Antes de dar el primer paso, quiero proponerte 3 acciones muy fáciles que fortalecerán significativamente nuestro camino espiritual. Únete al canal y no te pierdas ningún material que te ayude a evolucionar en la fe. Dale me gusta para indicar que quieres más contenido como este y comenta la frase «Dios me enseña a orar en el Espíritu Santo», para que esta experiencia con el Espíritu Santo sea auténtica y transformadora en tu vida. Antes de explorar los detalles de cómo orar en el Espíritu Santo y sentir el poder de su presencia, quiero que sepas que no hablo desde una posición superior, como si fuera un ser completo e inaccesible. Más bien, hablo como alguien que ha experimentado la dolorosa quietud de la oración sin un retorno visible. El desánimo de hablar con Dios y notar que todo seguía igual, e incluso la sensación de sequedad espiritual, incluso participando en las actividades de la iglesia. Recuerdo noches en las que me arrodillaba para orar, y mis pensamientos vagaban entre preocupaciones, listas de tareas o recuerdos aleatorios. Parecía que mis labios se movían, pero mi esencia no estaba realmente presente. Si alguna vez has experimentado esto, entiendes lo agotador que es. Exteriormente parecía tener una espiritualidad dinámica, interiormente había un vacío. Fue en ese preciso momento que comencé a buscar soluciones, no abstractas, sino concretas, para comprender cómo podía tener una práctica de oración vibrante, intensa y renovadora. Mi camino para descubrir la verdad sobre la oración en el Espíritu Santo no fue instantáneo, fue un proceso gradual. Al principio, noté que intentaba gestionar mis oraciones como si fueran un monólogo, donde yo mismo dictaba todo lo que debía decirse. Elegí la duración, los términos, la entonación, y sin darme cuenta, no dejé espacio para que el Espíritu Santo guiara la ocasión. Fue como invitar a alguien a un diálogo y luego no permitirle hablar. El punto de inflexión llegó cuando comprendí que la oración no se trata solo de hablar, sino también de escuchar. Y más allá de eso, se trata de alcanzar un estado de armonía, donde el Espíritu Santo pueda dirigir el curso de la conversación. Esta comprensión lo cambió todo. Pero antes de continuar, quiero aclarar un punto crucial. Orar en el Espíritu no se trata de un alto nivel de fe, exclusivo de unos pocos. No es un honor para líderes, pastores o personas santurronas. Es un llamado que Dios hace a todos sus hijos, porque desea una relación cercana con cada uno. La Escritura es explícita al respecto. En Efesios 6:18, Pablo dice: «Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu». No hay límite en este punto por edad, posición social o duración de la fe. Es un llamado general a los hijos de Dios. Entiendo que se pregunten, ¿pero cómo funciona esto en la práctica? ¿Cómo puedo estar seguro de que estoy orando verdaderamente en el Espíritu y no solo repitiendo frases? Estas preguntas son válidas y yo también las he hecho. Sin embargo, la solución no reside en una técnica, sino en una relación. Es similar a cualquier amistad genuina. Cuanto más tiempo pasas con alguien, más espontánea se vuelve la conversación. Al principio, puede que cueste esfuerzo mantener el diálogo, pero con el tiempo, la cercanía crece y la comunicación fluye con naturalidad. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. La diferencia es que Él no es solo un amigo, es nuestro consolador, nuestro guía, el Dios que mora en nosotros.
Lo que compartiré a continuación proviene de experiencias auténticas, mías y de personas que han recorrido el camino de la fe conmigo. Algunos eran guías espirituales, otros cristianos comunes que nunca habían subido a un púlpito, pero todos sintieron la poderosa realidad de entregarse a la oración guiada por el Espíritu. Recuerdo, por ejemplo, a una sencilla señora de la iglesia que era costurera. Me confesó que durante muchos años sus oraciones eran como listas de peticiones a Dios. Un día decidió comenzar cada oración solo con adoración, sin pedir nada. Poco a poco empezó a sentir una paz tan profunda que las lágrimas fluían sin esfuerzo. Comentó, era como si Cristo estuviera sentado en la silla a mi lado. Esto es orar en el Espíritu. No se trata de la belleza de las palabras, sino del poder de la presencia. Pero ¿por qué comparto esto al principio? Porque quiero que te des cuenta de que si la gente común, con vidas comunes, puede experimentar esto, tú también puedes. No importa si te consideras débil, disperso o incluso sin mérito. El Espíritu Santo no te elige por tu desempeño, sino por el amor que Dios te tiene. Y ahí reside el poder transformador de esta práctica. Al comenzar a orar en el Espíritu, algo cambia en tu interior. Las distracciones pierden su vigor, los miedos se calman e incluso la ansiedad comienza a disiparse. Es como si la presencia de Dios reestructurara tu alma, colocando cada elemento en su lugar. Quiero que sepas que este video no es solo una lección ni un sermón, es una invitación a experimentar. No quiero que solo escuches hermosos conceptos, quiero que, al final, te sientas listo para cerrar los ojos y entrar en este lugar de profunda comunión. Por lo tanto, cada paso que exploraremos juntos tendrá una base bíblica, pero también estará lleno de aplicaciones prácticas. En los siguientes capítulos profundizaremos. Primero, comprenderemos a fondo la dificultad que muchos tienen en su vida de oración y por qué es tan común sentirse alejados de Dios. Después, veremos lo que la Biblia realmente enseña sobre orar en el Espíritu, sin fábulas ni ideas erróneas. Y finalmente, recorreremos juntos los pasos prácticos para que puedas tener esta experiencia hoy. Sin embargo, antes de analizar el problema, te pido que recuerdes esta frase. Orar en el Espíritu no es hablar mucho con Dios, sino estar mucho con Él. Esta es la clave que abrirá las puertas a todo lo demás que abordaremos. Quizás lo hayas experimentado tú mismo. Te arrodillaste para orar, comenzaste tu diálogo con Dios, pero en cuestión de segundos tu mente estaba en otra parte. Te das cuenta de que estás pensando en el trabajo, las facturas, las notificaciones del teléfono, en qué vas a preparar la cena, y antes de que te des cuenta, la oración ya se ha desvanecido. Es como si la llamada se hubiera cortado a media frase, y el silencio, que debería haber sido sagrado, se hubiera vuelto simplemente vacío. Esta situación es más común de lo que crees. Miles de cristianos mantienen una vida de oración automática, repetitiva y superficial, no porque les falte amor a Dios, ni porque no deseen una relación verdadera con Él, sino porque han entrado en un ciclo de distracción, agotamiento espiritual e incluso desencanto. Es doloroso admitirlo, pero a menudo nuestras oraciones son más por deber que por devoción. ¿Y cuál es el resultado? La impresión de que Dios está lejos, de que no te escucha, o de que quizás no eres lo suficientemente devoto como para sentir su presencia. Esta sensación es peligrosa, ya que empieza a debilitar la fe y la confianza. Poco a poco, la oración deja de ser una conversación con Dios y se convierte en un mero ritual. Pero, ¿por qué sucede esto? Analicemos algunos factores que, en mi experiencia y observación, son los principales responsables de esta falta de conexión. Primero, la falta de conciencia de la presencia de Dios. A menudo comenzamos la oración
como si fuera una tarea más, olvidando que estamos hablando con el Creador del universo, aquel que nos ama inmensamente. Cuando no cultivamos esta conciencia, la oración pierde su carácter íntimo. Es como hablar con alguien que mira su celular. Estás físicamente presente, pero su atención está en otra parte. Segundo, nos centramos demasiado en las palabras, no en el corazón. ¿Has notado alguna vez cómo a veces nos cuesta hablar con elocuencia a Dios? Creemos que se impresionará con frases bien elaboradas o el uso de jerga espiritual. Sin embargo, Dios no busca oratoria elaborada, sino corazones honestos. Cuando nos centramos excesivamente en lo que decimos, olvidamos que la oración se trata de conexión, no de rendimiento. Tercero, el ritmo de la vida moderna. Vivimos con prisas, agendas apretadas, alertas constantes, deberes y metas. Siempre parece haber algo más urgente que detenerse para estar con Dios. Y cuando por fin encontramos tiempo, estamos tan agotados que apenas podemos concentrarnos. La consecuencia, una oración apresurada y superficial, ofrecida solo por obligación. 4. Falta de tiempo para escuchar. La oración no es un monólogo, pero muchos la abordamos así. Hablamos, 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 y cuando terminamos, nos levantamos y seguimos adelante. No le damos al Espíritu Santo la oportunidad de responder, guiar, consolar o simplemente estar presente. Es como llamar a un amigo, decirle todo lo que quieres y luego colgar antes de que pueda hablar. 5. Desmotivación por falta de respuestas rápidas. Otra causa de la superficialidad en la oración es la decepción. Cuando no obtenemos resultados rápidos, queremos que Dios sane nuestros problemas a nuestro propio ritmo, y cuando eso no sucede, comenzamos a orar con menos frecuencia o con menos compromiso. El problema es que, al hacerlo, perdemos la oportunidad de darnos cuenta de que, a menudo, Dios ya está obrando, pero no de la forma que esperábamos. Estos factores crean un contexto donde la oración se convierte en una carga, y con el tiempo, muchos comienzan a evitar este momento, aunque sea inconscientemente. Es un círculo vicioso. Oramos sin sentirlo, nos frustramos, oramos menos y sentimos aún menos, hasta que la oración se convierte en un hábito vacío. Pero aquí está la buena noticia. Este círculo se puede romper. Y la clave para ello es precisamente el tema central de este video: aprender a orar en el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo guía la oración, cambia el enfoque de nuestra capacidad a la presencia de Dios. Revela lo que hay en el corazón del Padre. Armoniza nuestros pensamientos con los suyos e incluso intercede por nosotros cuando nos faltan las palabras. La Biblia lo describe en Romanos 8:26. De la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que no necesitamos ni debemos depender únicamente de nuestra capacidad para orar. Orar en el Espíritu es una colaboración. Cuando el Espíritu Santo toma la iniciativa, la oración deja de ser automática y cobra vida. No participa solo para seguir un ritual, sino para tener un encuentro. Empiezas a sentir la presencia de Dios no como una idea, sino como una realidad tangible, y eso, amigo mío, lo cambia todo. Sin embargo, admitir el problema es solo el primer paso. Antes de profundizar en las prácticas que nos ayudarán a vivir esta experiencia, necesitamos comprender lo que Dios realmente dice al respecto en su palabra. La Biblia no deja lugar a dudas sobre la relevancia y el poder de la oración en el Espíritu. No la presenta como algo opcional, sino como una herramienta vital para la vida cristiana. Y si crees que no eres capaz, o que esto podría ser demasiado espiritual para tu realidad, quiero tranquilizarte. El Espíritu Santo no es exclusivo.
No selecciona a algunos para guiar en la oración mientras ignora a otros. El único requisito es que estés abierto. Eso es lo que Él espera, un corazón receptivo. En los próximos momentos, espero que empieces a notar que Dios está más cerca de lo que crees. Aunque ahora te sientas distante, Él está aquí en este momento, listo para guiar cada palabra, cada silencio, cada respiración. El problema que hemos descrito no es un callejón sin salida, es simplemente el punto de partida para algo mucho mayor. Si deseamos abordar la oración en el Espíritu Santo y sentir el poder de la presencia de Dios, debemos construir esta comprensión sobre una base sólida. Y no hay base más sólida que la palabra de Dios. Orar en el Espíritu no es una creación reciente, no es una moda pasajera de la Iglesia, ni mucho menos una noción mística desarrollada por líderes carismáticos. Es en realidad un mandato y un privilegio revelado desde los inicios de la Iglesia. Cuando Pablo escribe en Efesios 6:18, «Orad en el Espíritu en todo tiempo con toda oración y súplica. Mantened esto presente, velad y perseverad en la oración por todos los santos», no está haciendo una sugerencia, sino un mandato. Este pasaje se sitúa en un contexto muy específico, la armadura de Dios. Es interesante notar que tras describir todas las piezas de la armadura, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, etc., Pablo concluye afirmando que la oración en el Espíritu es el medio para mantener toda la armadura en funcionamiento. En otras palabras, no basta con estar revestidos espiritualmente. Es la oración en el Espíritu la que activa y sustenta nuestra vida de fe. Otro texto crucial es Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe lo que el Espíritu intenta, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí, Pablo admite una verdad incómoda. Nosotros, por nuestra cuenta, no sabemos orar como deberíamos. Y esto no se trata de falta de capacidad intelectual, sino de una limitación humana ante la inmensidad del plan divino. Tengan en cuenta la buena noticia. El Espíritu Santo mismo nos ayuda en esta debilidad. No nos juzga por no saber orar con perfección. Nos capacita, nos guía e incluso intercede por nosotros. Esto significa que cuando nos presentamos ante Dios sin encontrar las palabras, el Espíritu Santo puede derramar el anhelo de nuestro corazón hacia el Padre, expresando con perfección lo que no podemos formular. Otro punto pertinente se encuentra en Judas 1:20. Pero ustedes, amados, edificándose sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Aquí, la oración en el Espíritu se muestra como un camino hacia la edificación espiritual. La palabra edificar se refiere a crecimiento, fortalecimiento y madurez. Esto indica que dicha práctica no solo mantiene activa nuestra vida espiritual, sino que también nos impulsa a progresar continuamente. Pero, ¿qué significa bíblicamente orar en el Espíritu? Mucha gente lo asocia directamente con hablar en lenguas. Es un hecho que orar en lenguas es una forma de orar en el Espíritu. 1 Corintios 14:15. Sin embargo, limitar la idea a esto empobrecería la riqueza de esta experiencia. Orar en el Espíritu significa estar en sintonía con Él, en mente, corazón y voluntad, dejándole guiar el contenido, la dirección e incluso el tono de la oración. Puede ser con palabras inteligibles, en silencio respetuoso o con expresiones espirituales que van más allá de la lógica humana. Si observamos la vida de Jesús, veremos que Él también nos sirvió de modelo. Aunque era el Hijo de Dios, Jesús oraba constantemente guiado por el Espíritu. En Lucas 4:1, notamos que fue lleno del Espíritu Santo antes de ir al desierto.
En Lucas 10:21 leemos: En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo, lo que demuestra que incluso sus expresiones de gratitud y alabanza provenían de esta influencia. Además, la Biblia aclara que orar en el Espíritu es una herramienta contra las fuerzas espirituales del mal. En Efesios 6, justo antes del versículo 18, Pablo afirma que nuestra batalla no es contra seres humanos, sino contra principados y potestades. Esto indica que orar en el Espíritu forma parte del plan de Dios para mantenernos firmes en batallas que no podemos ganar solo con la fuerza humana. La base bíblica también muestra que esta práctica nos conecta más íntimamente con la voluntad de Dios. En 1 Corintios 2:10, Pablo declara: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, incluso lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? De la misma manera, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Esto significa que sin la ayuda del Espíritu, oramos con base en nuestro entendimiento limitado, pero con él tenemos acceso a oraciones alineadas con la mente de Dios. Y aquí hay un detalle crucial. Esta práctica no es una opción para quienes desean tener una vida cristiana vibrante. Es como respirar para el cuerpo. Sin orar en el Espíritu, nuestra vida espiritual se debilita. Incluso podemos mantener rituales religiosos, pero sin la energía que emana de esta comunión viva. Sé que este tema puede sonar distante o complejo para algunos, pero en realidad es muy práctico. Por ejemplo, cuando te enfrentas a una decisión importante y no sabes qué pedirle a Dios, orar en el Espíritu puede traer dirección y paz. Cuando enfrentas batallas que no comprendes, como ataques espirituales velados, opresión emocional o resistencia inexplicable, orar en el Espíritu es como abrir un canal directo al cielo para recibir fortaleza y discernimiento. En resumen, el fundamento bíblico es un mandato, Efesios 6:18, es un apoyo en la debilidad, Romanos 8:26, es un medio de edificación personal, Judas 1:20. Es una expresión de vida en el Espíritu, 1 Corintios 14. Es un modelo visto en Jesús, Lucas 10:21. Es parte de la estrategia de batalla espiritual, Efesios 6. Y es una alineación con la voluntad de Dios, 1 Corintios 2:10. Con todo esto claro, podemos estar seguros de que orar en el Espíritu no es un lujo espiritual, sino una necesidad vital. Es la forma en que Dios quiso que sus hijos se relacionaran con Él profunda y eficazmente. Ahora que entendemos el fundamento bíblico y la relevancia de orar en el Espíritu Santo, es hora de ponerlo en práctica. Orar en el Espíritu no es un enigma inalcanzable. Es una experiencia al alcance de todos y se puede desarrollar con actitudes sencillas y deliberadas. Te guiaré a través de 5 pasos esenciales para que puedas comenzar a orar en el Espíritu y sentir la presencia transformadora de Dios en tu vida diaria. Primero, prepara el corazón. Primero, debemos preparar nuestro corazón para el encuentro con Dios. Esto implica crear un ambiente, tanto externo como interno, propicio para la oración. Elige un lugar sereno donde no haya interrupciones. Si es posible, silencia tu celular y otras fuentes de distracción. Pero la clave está en la actitud interior. Tómate un descanso para calmar tu mente. Admite tus pecados y deja ir cualquier resentimiento, preocupación o dolor que pueda obstruir la comunión. Como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Presentarse purificado ante Dios abre el camino para que el Espíritu Santo obre libremente. 2. Invocar la presencia de Dios. La oración en el Espíritu comienza reconociendo quién es Dios. Esto prepara el corazón para sentir su presencia real.
Comienza adorándolo, alabándolo y dándole gracias. Usa palabras o canciones espontáneas que te lleguen al corazón. Di cosas como: Señor, te adoro, estoy aquí para buscarte. Ven con todo tu poder y amor. La adoración es el medio por el cual el Espíritu Santo se manifiesta con mayor intensidad, y también es una invitación para que guíe la oración. 3. Escuchar y hablar. Aquí reside el secreto. Orar en el Espíritu es un diálogo, no un monólogo. Así que, después de un tiempo de hablar con Dios, presta atención a lo que Él quiere decirte. Esto puede suceder de muchas maneras. Una palabra que surge en tu corazón, un sentimiento de paz, el recuerdo de un pasaje bíblico o incluso un silencio que te reconforta. No te apresures. Si el Espíritu te lleva a hablar en lenguas, en una canción o incluso con palabras sencillas, déjalo fluir. Lo esencial es la entrega, no el formato. 4. Déjalo fluir. Muchas personas bloquean la oración porque creen que deben hacerlo todo a la perfección, pero orar en el Espíritu es dejar que el Espíritu Santo tome la iniciativa. Si surge un gemido, una lágrima, un suspiro, una canción o palabras que no entendemos, recíbelo con alegría. Esto no es un error, es el lenguaje del corazón guiado más allá del entendimiento humano. Confía en que el Espíritu intercede por ti y por los demás, incluso si no sabes exactamente qué decir. 5. Termina con gratitud. Nunca termines una oración sin dar gracias. La gratitud es la clave que sella un encuentro con Dios. Agradécele por su presencia, por escuchar sus palabras y por actuar, incluso si aún no ves resultados. Di algo como: gracias, Señor, por estar conmigo ahora. Confío en que tu Espíritu está obrando en mi vida. Este gesto fortalece tu fe y mantiene tu corazón abierto para la siguiente oración. Estos pasos no son reglas inflexibles, sino pautas que te ayudarán a acercarte a Dios de una manera verdadera y sensible al Espíritu. Es natural que, al principio, necesites practicar e incluso sentirte incómodo, pero con el tiempo, esta experiencia se volverá natural y profunda. Por ejemplo, conozco a un hombre que siempre tuvo dificultades para orar. Me dijo que, después de seguir estos pasos, comenzó a sentir una paz que nunca había conocido. Transformó la oración en un momento esperado, no en una obligación. Y lo más sorprendente es que, en medio de grandes crisis, fue la oración en el Espíritu lo que le dio claridad y fuerza para continuar. Otro ejemplo es el de una joven que, al practicar estos pasos, experimentó un momento de sanación emocional. Mientras oraba en lenguas, guiada por el Espíritu, sintió una profunda liberación de los traumas del pasado que la habían frenado. Esta es una prueba viviente de que la oración en el Espíritu puede generar una verdadera transformación. Ahora, para ayudarte a memorizar estos pasos, te daremos un breve resumen. Prepara tu corazón, guarda silencio, confiesa y entrégate. Invoca la presencia, alaba e invita a Dios a actuar. Escucha y habla, mantén un diálogo abierto, atento a la voz del Espíritu. Déjalo fluir, permite que el Espíritu te guíe sin miedo, concluye con gratitud, da gracias y confía en la acción de Dios. Y recuerda, lo más importante es tu sinceridad y disposición para dejarte guiar por el Espíritu Santo. No hay una fórmula mágica ni una receta prefabricada. Cada persona tendrá su propia experiencia única, porque el Espíritu Santo conoce tu corazón y quiere hablarte personalmente. Para que todo lo que hemos dicho hasta ahora sea significativo, quiero compartir una historia real. Un testimonio de cambio que ilustra el poder de orar en el Espíritu Santo y sentir la presencia de Dios genuinamente. Conocí a María hace unos años en una pequeña iglesia de nuestra ciudad. Era una mujer sencilla, dedicada a su familia y comunidad, pero que llevaba una profunda tristeza en su corazón.
María luchaba contra la ansiedad y la depresión, sentimientos que empeoraron tras la pérdida de un familiar. Buscó a Dios, asistía a servicios religiosos y oraba, pero sentía que sus oraciones eran solo palabras vacías, sin alma y sin respuesta. Parecía como si un muro invisible la separaba del cielo. Un día, durante una reunión de oración, el tema tratado fue orar en el Espíritu Santo. María sintió interés y decidió abrirse a esta forma de orar, aunque no estaba segura de qué esperar. Al principio le costó entender qué significaba orar en el Espíritu. Imaginó que necesitaría hablar en lenguas, algo que nunca había hecho y para lo que no se sentía espiritualmente preparada. Pero decidió dar un paso de fe. Empezó a seguir los pasos que ya conoces. Preparar tu corazón, invocar la presencia de Dios, escuchar, soltar y dar gracias. Y fue precisamente en este proceso que algo empezó a cambiar. La primera vez que se permitió orar así, sintió una calidez en el pecho y una paz que no había conocido antes. Fue como si una luz interior se hubiera encendido, disipando las sombras del miedo y la melancolía. Durante la oración brotaron lágrimas, pero no de dolor. Eran lágrimas de alivio y liberación. Con el paso del tiempo, María comenzó a reservar momentos diarios para esta oración en el Espíritu. Describió sus experiencias como encuentros con Dios, momentos en los que sentía su presencia tan real que casi podía tocarlo. Sus oraciones se convirtieron en conversaciones, diálogos profundos, en los que las palabras no siempre eran necesarias, pues el Espíritu le hablaba al corazón. Este cambio tuvo efectos notables en su vida. Su ansiedad comenzó a disminuir, obtuvo la fuerza para superar desafíos que antes parecían insuperables y su fe se fortaleció más que nunca. María dijo que la oración en el Espíritu fue su ancla, manteniéndola firme en medio de las tormentas de la vida. Uno de los momentos más significativos fue cuando enfrentó una grave crisis familiar. Un conflicto serio amenazó con romper lazos importantes. En lugar de desesperarse, María oró con firmeza en el Espíritu. Durante una de estas oraciones, sintió una paz sobrenatural y una dirección clara para actuar con amor, paciencia y perdón. El resultado, el conflicto se sanó y la familia fue restaurada. El testimonio de María nos revela que la oración en el Espíritu no es algo abstracto ni inalcanzable, sino una experiencia real, capaz de transformar corazones, sanar heridas y renovar vidas. No necesitaba ser una líder espiritual ni poseer una teología compleja. Simplemente necesitaba estar dispuesta a entregarse al Espíritu Santo. Este ejemplo es para ti, que quizás te sientas agotado, impotente o distante de la oración. Ten presente que Dios quiere usar este momento para hablar a tu corazón y transformar tu historia, tal como lo hizo con la de María. Otro aspecto relevante de su testimonio fue la comunidad. María encontró en la iglesia un lugar donde podía crecer y motivarse. Participó en grupos de oración donde orar en el Espíritu era una práctica compartida, fortaleciendo la fe de todos. Esto demuestra que, si bien la oración en el Espíritu es una experiencia individual, también fortalece al cuerpo de Cristo cuando se comparte. Este equilibrio entre la intimidad personal y la comunión con otros creyentes es esencial. Jesús dijo en Mateo 18:20, «Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Orar en el Espíritu en grupo proporciona una unción especial, ya que el poder del Espíritu se manifiesta con mayor fuerza. Con este testimonio, queda claro que orar en el Espíritu no es un don exclusivo de unos pocos, sino una práctica que puede y debe ser cultivada por todos los que anhelan una fe vibrante y transformadora. Por lo tanto, los invito no solo a escuchar estas palabras, sino a vivir esta experiencia.
Preparen su corazón para una práctica sencilla que haremos juntos a continuación. Un ejercicio guiado para que puedan intentar por primera vez o renovar la oración en el Espíritu. Y recuerden, lo que importa no es la elocuencia, la forma correcta de orar ni el dominio de las lenguas, sino la sinceridad, la entrega y la sensibilidad al mover del Espíritu Santo en su vida. El momento que han estado esperando ha llegado. Un ejercicio práctico para experimentar la oración en el Espíritu Santo y sentir la poderosa presencia de Dios de forma real y personal. Quiero que te prepares para un momento especial, donde juntos iremos más allá de la teoría para entrar en una profunda comunión. Antes de empezar, busca un lugar tranquilo donde puedas sentarte cómodamente y sin interrupciones durante los próximos minutos. Puede ser tu dormitorio, una habitación de tu casa o cualquier lugar donde te sientas en paz. Siéntate o arrodíllate de la forma que te resulte más cómoda. Y, si lo deseas, cierra los ojos para concentrarte mejor. Preparación inicial. Comienza respirando profundamente, inhalando lentamente por la nariz y exhalando por la boca. Repite esto 3 veces, permitiendo que tu cuerpo se relaje y tu mente se calme. Siente cómo la tensión se disipa con cada exhalación y permítete estar en el momento presente. Al respirar, reconoce que estás entrando en un momento especial de comunión con Dios. Di en tu corazón o en voz baja: Señor, estoy aquí para encontrarme contigo. Espíritu Santo, ven y guía mi oración. Quiero escuchar tu voz y sentir tu presencia, invocando la presencia de Dios. Ahora, comienza a alabar y adorar a Dios con palabras sencillas que salgan de tu corazón. Podría ser algo como: Padre amado, te adoro, eres santo, poderoso y lleno de amor. Ven y llena este lugar con tu presencia. Si lo prefieres, simplemente repite algunas palabras de alabanza en silencio, sintiendo cada una como un puente que te acerca a Dios. Recuerda que la adoración es el camino que abre tu corazón para que el Espíritu Santo actúe, trayendo paz y claridad, creando espacio para escuchar y hablar. Después de unos momentos de alabanza, reduce la intensidad de tus palabras y permanece en silencio, atento a lo que el Espíritu Santo quiere comunicarte. Tómate tu tiempo. Quizás surja una palabra, una imagen, una sensación de paz o incluso un sentimiento inesperado. Permítete simplemente ser, sin la presión de entenderlo todo de inmediato. Si surge algo que decir, ya sea con palabras, canciones o incluso en lenguas, deja que fluya con naturalidad. No juzgues lo que surge. Lo importante es la entrega. Si no surge nada, no te desanimes. El simple hecho de estar presente ya es un paso valioso, dejando fluir la oración. Ahora, permite que tu oración se expanda. Puede ser una petición, un clamor, una confesión o simplemente expresar amor a Dios. Si te apetece, habla en lenguas. Aunque nunca lo hayas experimentado, es un don que puede empezar a manifestarse mediante la entrega y la sensibilidad al Espíritu. Si lo prefieres, mantén la oración en tu propio idioma, pero deja siempre que el Espíritu Santo te guíe. No te aferres a fórmulas ni reglas. Sé espontáneo y sincero. Deja pasar el tiempo sin preocuparte por la duración. Puede durar unos minutos o más, lo que te resulte cómodo. Concluyendo con gratitud, una vez que sientas que la oración ha llegado a su fin, comienza a dar gracias. Di algo como: gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu presencia, por tu paz y por escucharme. Da gracias no solo por las peticiones respondidas, sino por el simple hecho de estar en comunión con Dios. Concluye con unas cuantas respiraciones profundas más, sintiendo la presencia de Dios aún cerca. Consejos importantes para este ejercicio. No te preocupes si tu mente divaga. Vuelve suavemente tu atención a la oración.
Si sientes emociones fuertes, deja que se manifiesten. Si experimentas dudas o inseguridades, recuerda que el Espíritu Santo está contigo para ayudarte y guiarte. Practica este ejercicio con regularidad para que la experiencia se vuelva más natural y profunda. Este momento de oración guiada te invita a comenzar a desarrollar sensibilidad a la voz del Espíritu, sintiendo la presencia viva de Dios en ti. Con el tiempo, te darás cuenta de que no hay necesidad de preocuparse por hacerlo bien. El Espíritu Santo te guiará. Esta experiencia puede ser el comienzo de una transformación espiritual que generará paz, fortaleza y claridad en todas las áreas de tu vida. A lo largo de este video, has sido guiado en un viaje profundo y transformador, desde comprender lo que significa orar en el Espíritu Santo hasta practicarlo, permitiéndote sentir el poder de la presencia de Dios en tu vida. Llegamos ahora a un punto crucial, la conclusión que unifica todo lo presentado y la invitación para que con fe y determinación apliques esta poderosa herramienta espiritual. Ante todo, quiero enfatizar que orar en el Espíritu Santo no es una práctica exclusiva de líderes, teólogos o personas más espirituales. Es un privilegio disponible para todos los cristianos que buscan crecer en intimidad con Dios. Si estás aquí, observando y escuchando, es porque Dios ya está obrando en tu corazón, preparándote para este nuevo nivel de comunión. ¿Te has dado cuenta de que orar en el Espíritu es una invitación a superar las barreras de nuestros corazones distraídos y cansados, a ir más allá de las palabras superficiales y repetitivas que a menudo caracterizan nuestras oraciones? Es una práctica bíblica que fortalece, edifica y te conecta con el corazón de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo interceda y te guíe. Los beneficios son innumerables: paz en medio de la tormenta, fortaleza para afrontar los desafíos, claridad al tomar decisiones, libertad de la angustia y un profundo sentido de la presencia y el amor divinos. Orar en el Espíritu cambia tu vida diaria, fortaleciendo tu fe y ampliando tu visión espiritual. Pero para que estos beneficios se materialicen, debes actuar con eficacia. Orar en el Espíritu exige compromiso y constancia. No es un truco de magia que se logra de la noche a la mañana, sino un proceso continuo de aprendizaje y práctica. Por lo tanto, mi llamado a la acción es sencillo. Dedica tiempo cada día a esta oración guiada por el Espíritu. Comienza con los pasos que hemos descrito. Prepara tu corazón, invoca la presencia de Dios, escucha y habla, deja que fluya y concluye con gratitud. Aunque al principio parezca extraño o difícil, persiste. Cada día te acercarás más a la intimidad que Dios desea contigo. Además, busca una comunidad donde se fomente y experimente esta práctica. Compartir experiencias, aprender de otros y orar en grupo fortalece la fe y aumenta el poder de la oración. Recuerda también que el Espíritu Santo es tu ayudador constante. Si sientes dudas o inseguridades, entrégaselas. Confía en que Él te guiará y te enseñará en el camino. Para concluir, quiero dejarles unas palabras de aliento basadas en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Orar en el Espíritu es señal de que el Padre los guía y de que viven en su filiación divina. Así que acepten esta invitación hoy. Elijan entrar en este nuevo nivel de oración, donde el Espíritu Santo no solo fortalece sus palabras, sino que también habla a través de ellas, intercede por ustedes y los llena de la presencia viva de Dios. Que este camino transforme su vida espiritual, brindándoles paz, fortaleza, amor y una conexión que trasciende lo que se ve a simple vista. Muchas gracias por estar aquí, por querer aprender y crecer en la fe. Ruego que sientan la poderosa presencia del Espíritu Santo ahora mismo y que esta experiencia sea el comienzo de una vida renovada de oración.
Ahora que han experimentado y comprendido la importancia de orar en el Espíritu Santo, es crucial que piensen en cómo mantener esta práctica constante en su rutina diaria. Después de todo, la verdadera transformación ocurre en la vida diaria, en el compromiso continuo de buscar a Dios en espíritu y en verdad. Mantener una vida de oración vibrante, guiada por el Espíritu, requiere disciplina, pero también flexibilidad y sensibilidad a la dirección divina. No se trata de convertir la oración en una tarea agotadora o un ritual sin vida, sino de crear un ambiente donde esta comunión con Dios pueda florecer de forma natural. Establece un horario fijo. Uno de los mayores desafíos para mantener la oración diaria es el ajetreo de la vida moderna. Para facilitar esto, establece un horario específico para orar. Puede ser por la mañana, al despertar, durante la hora del almuerzo o por la noche antes de acostarte. Lo importante es que sea un momento en el que puedas dedicarte con calma, aunque solo sean 10 o 15 minutos. Tener un horario fijo crea un compromiso contigo mismo y con Dios, haciendo de la oración un hábito placentero y esperado. Prepara el ambiente. Como vimos antes, el ambiente influye enormemente en la calidad de la oración. Siempre que sea posible, crea un espacio dedicado a este momento. Podría ser un rincón de tu casa con una silla cómoda, una Biblia abierta e incluso una vela o algún objeto que te ayude a concentrarte. Este ambiente será una invitación constante para que tu mente y tu corazón se aquieten y se preparen para escuchar al Espíritu. Usa recursos que te ayuden a mantener la concentración. Si te cuesta concentrarte, puede ser útil usar música instrumental, meditaciones bíblicas o incluso grabaciones de oraciones guiadas. Lo importante es que estos recursos te ayuden a entrar en el estado de oración sin convertirse en una distracción. También vale la pena anotar lo que Dios te revela en esos momentos, ya sea una palabra, un sentimiento o una dirección. Este diario de oración puede ser una herramienta valiosa para dar seguimiento a tu crecimiento espiritual. Sé flexible, pero persevera. No todos los días serán iguales. Habrá momentos en que la oración sea intensa y profunda, y otros en que se sienta difícil y seca. Esto es normal. La clave es no rendirse, incluso cuando el sentimiento no coincida con tus expectativas. Recuerda las palabras de Jesús en Lucas 18:1. Orad siempre y sin cesar. La perseverancia es el camino para madurar en la oración en el Espíritu. Únete a grupos de oración. Además de la práctica individual, participar en grupos de oración donde se invoca al Espíritu Santo y se ofrecen oraciones en conjunto puede fortalecer enormemente tu fe. La comunión con otros creyentes te anima, te edifica y te brinda experiencias que amplían tu sensibilidad espiritual. Revisa y ajusta tu ritmo. Con el tiempo, evalúa tu rutina de oración. Si la notas demasiado rígida o, por el contrario, demasiado dispersa, haz ajustes. El objetivo es que la oración sea una fuente de vida, no una carga. Recuerda siempre que el Espíritu Santo es tu guía. Pídele que te muestre la mejor manera de mantener esta práctica, respetando tu tiempo y tus limitaciones. Beneficios duraderos. Mantener la práctica diaria de la oración en el Espíritu trae beneficios que se extienden mucho más allá del momento de orar. La paz que sientes durante la oración comienza a impregnar tus actitudes, decisiones y relaciones. La claridad espiritual te ayuda a discernir lo que es bueno y agradable a Dios en medio de las presiones diarias. La fuerza que proviene del Espíritu renueva tu espíritu para perseverar incluso ante las dificultades. Además, esta práctica fortalece tu identidad como hijo de Dios, ayudándote a vivir con más confianza y propósito. Incluso con un deseo sincero de orar en el Espíritu Santo y los pasos prácticos que hemos aprendido, es natural enfrentar desafíos en el camino.
La vida espiritual, como cualquier relación profunda, tiene momentos de crecimiento, pero también fases de dificultad. Reconocer estos obstáculos es el primer paso para superarlos y mantener una vida de oración vibrante. Primero, la distracción mental. Uno de los mayores enemigos de la oración es la distracción. La mente puede divagar fácilmente, pensando en tareas, problemas o planes futuros, lo que dificulta mantener la concentración en Dios. Esto no significa que estés fracasando. Es común incluso para personas espiritualmente maduras. Para superar la distracción, practica técnicas sencillas. Cuando notes que tu mente divaga, vuelve suavemente tu atención a la oración. Usa una palabra o un versículo para reenfocarte como paz o aquí estoy, Señor. Respirar profundamente también ayuda a silenciar el ruido interno. Segundo, una sensación de sequía espiritual. A menudo puedes sentir que tu oración no fluye, está vacía o sin respuesta. Esto se llama sequía espiritual, un momento natural en el crecimiento de la fe. Recuerda que Dios no nos abandona en estas fases. Es hora de persistir en la oración, incluso cuando las emociones no la acompañan. Lee pasajes bíblicos alentadores, como el Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Usa la palabra como combustible para la perseverancia. 3. Autocrítica e inseguridad. Muchos dejan de orar por miedo a no saber cómo hacerlo bien, pensando que no tienen suficiente espiritualidad. Esta voz crítica puede ser un obstáculo para la comunión con Dios. Recuerda que la oración en el Espíritu no se trata de perfección, sino de entrega y sinceridad. El Espíritu Santo te ayuda precisamente en tus debilidades. Confía en esto y no dejes que el miedo te paralice. 4. Falta de tiempo. El ritmo acelerado de la vida puede impedirte reservar tiempo para la oración profunda. La tentación de priorizar otras tareas es grande. Para superar esto, planifica tu rutina, incluso si comienza con solo 5 minutos al día. Prioriza estos momentos como esenciales para tu salud espiritual. Los pequeños cambios marcan una gran diferencia. 5. Resistencia espiritual. A veces, sentir resistencia u obstáculos puede ser señal de que tu vida de oración está siendo perturbada por fuerzas espirituales opuestas. La oración en el Espíritu es un arma poderosa contra el mal, y Satanás busca impedir este contacto íntimo con Dios. En este caso, fortalece tu fe con la palabra, la oración de guerra espiritual y la comunión con otros cristianos. Recuerda la promesa de Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. 6. Expectativas poco realistas. Esperar que cada oración sea una experiencia sobrenatural o un momento de éxtasis puede llevar a la frustración. No toda oración en el Espíritu va acompañada de manifestaciones visibles, y esto es normal. Además, valora los momentos sencillos, silenciosos y de paz. Dios se manifiesta de muchas maneras, y la verdadera intimidad va más allá de las señales externas. 7. Ignorancia bíblica. Orar en el Espíritu es un don y una práctica arraigada en la palabra de Dios. Cuando el conocimiento bíblico es limitado, pueden surgir dudas e inseguridades. Dedica tiempo a estudiar las Escrituras, especialmente los pasajes que hablan sobre la oración y el Espíritu Santo. Esto fortalece tu fe y comprensión, dándote más confianza en la oración. ¿Cómo puedes superar estos desafíos en la práctica? Establece una rutina flexible, comenzando poco a poco y aumentando según sientas tu necesidad y capacidad. Busca apoyo espiritual, hablando con líderes o hermanos de confianza que puedan guiarte y animarte. Usa la palabra como apoyo constante. Medita en versículos que hablen de la oración, la presencia de Dios y la acción del Espíritu Santo.
Sé paciente contigo mismo. Crecer en la oración en el Espíritu es un proceso que requiere tiempo y perseverancia. Ayuna o participa en prácticas espirituales que te ayuden a renovar tu enfoque y sensibilidad al Espíritu. Beneficios de superar las dificultades. Al superar estos obstáculos, tu vida de oración se enriquecerá y profundizará. Notarás un cambio en ti mismo. Menos ansiedad, más paz, mayor claridad y una presencia constante de Dios que te sostiene en todas las situaciones. Este crecimiento espiritual no ocurre de la noche a la mañana, pero todo esfuerzo vale la pena y da frutos duraderos. A lo largo de la historia de la Iglesia, e incluso hoy, innumerables personas han experimentado cambios profundos al aprender a orar en el Espíritu Santo. Estos testimonios son poderosos porque confirman que no estamos solos en este camino. Dios actúa, transforma y revela su poder de maneras sorprendentes cuando abrimos nuestros corazones al Espíritu. Compartiré algunos ejemplos reales que demuestran la diversidad y la riqueza de esta experiencia. Testimonio 1. Renacimiento tras la desesperación. João era un hombre marcado por dificultades personales. Luchaba contra la drogadicción y un profundo vacío. Asistía a la iglesia, pero sus oraciones eran mecánicas y sin vida, hasta que en un retiro espiritual escuchó sobre la oración en el Espíritu. Inicialmente escéptico, decidió intentarlo. Durante la oración guiada, sintió una paz que nunca antes había experimentado. Poco a poco, sintió que el Espíritu lo liberaba de las ataduras del pasado. Hoy, João es líder de un ministerio de recuperación y testifica con alegría de la transformación que la oración en el Espíritu trajo a su vida. Testimonio 2. Sanidad emocional y liberación. Ana sufría un profundo trauma emocional que le impedía mantener relaciones sanas. Tras años de probar métodos terapéuticos sin éxito, descubrió la oración en el Espíritu. Al comenzar a orar con sensibilidad al Espíritu Santo, Ana experimentó una sanación interior que la sorprendió. Las oraciones en lenguas, el silencio atento y el clamor del Espíritu la ayudaron a liberar viejos dolores y a reconstruir su autoestima y confianza en Dios. Hoy, dirige grupos de oración y ayuda a otros a encontrar la libertad que ella misma ha alcanzado. Testimonio 3. Discernimiento en decisiones difíciles. Carlos se enfrentaba a una decisión difícil respecto a su carrera y su familia. Se sentía confundido y angustiado, inseguro sobre qué camino tomar. Durante una noche de oración, guiado por el Espíritu, recibió claridad y paz para tomar la decisión correcta, lo cual impactó positivamente su vida y la de sus seres queridos. Este discernimiento espiritual solo fue posible porque Carlos se permitió escuchar y seguir la voz del Espíritu durante sus oraciones. Testimonio 4. Fortaleza en medio de la persecución. En una región donde el cristianismo enfrenta persecución, María y su comunidad mantienen una intensa vida de oración en el Espíritu. A pesar de las dificultades y amenazas, relatan sentir una fuerza y un coraje sobrenaturales que provienen de una profunda comunión con Dios. La oración en el Espíritu es el ancla que mantiene firme esta fe, incluso ante la adversidad extrema. Lecciones de estos testimonios. Estas historias muestran que la oración en el Espíritu no es una práctica aislada ni elitista, sino un camino accesible y eficaz para todos los que buscan intimidad con Dios. Sin importar las circunstancias, ya sean luchas internas, desafíos externos, decisiones complejas o crisis emocionales, el Espíritu Santo actúa para renovar, fortalecer y guiar. Otro punto importante es que los testimonios resaltan la importancia de la perseverancia. Nadie experimentó una transformación instantánea. Hubo dedicación, práctica y entrega. Esto refuerza que la oración en el Espíritu es un proceso de crecimiento continuo.
Además, la comunión con otros hermanos y hermanas que también buscan orar en el Espíritu potencia el impacto. En los grupos de oración, muchas personas reportan experiencias aún más intensas, ya que la fe colectiva crea un ambiente favorable para la manifestación del Espíritu, inspiración para su camino. Al escuchar estas historias, es natural sentir el llamado a experimentar esta realidad en tu vida. Sin importar tu situación actual, Dios desea revelarse a ti, fortalecer tu espíritu y transformar tu historia. Usa estos testimonios para alimentar tu fe. Recuerda que al igual que Juan, Ana, Carlos y María, tú también puedes ser un instrumento de la presencia y el poder de Dios, simplemente abriéndote al Espíritu Santo y dedicándote a la oración guiada por Él. Cuando comenzamos a explorar la oración en el Espíritu Santo, es natural que surjan dudas, inseguridades y preguntas. Después de todo, estamos hablando de algo espiritual, a menudo invisible, y esto puede generar incertidumbre. En este capítulo abordaremos estas preguntas comunes y ofreceremos respuestas y orientación para que puedas avanzar con confianza y sin miedo. Pregunta 1. ¿Estoy orando correctamente? Muchos se preocupan por hacerlo todo bien al orar en el Espíritu. Esta ansiedad puede incluso impedir que una persona se comprometa verdaderamente con la oración. Lo cierto es que no existe una manera perfecta. Orar en el Espíritu es ante todo una actitud del corazón, una entrega sincera y una sensibilidad a la guía del Espíritu Santo. Recuerda las palabras de Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Él intercede por nosotros incluso cuando no sabemos qué decir. Así que no te preocupes por dominar las técnicas. Confía en que el Espíritu guiará tus palabras y pensamientos. Pregunta 2. ¿Por qué algunas personas hablan en lenguas y yo no? Hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo y puede ser una expresión de oración en el Espíritu, pero no es la única manera, ni es obligatorio para todos. Algunas personas comienzan a hablar en lenguas de forma natural, otras desarrollan este don con el tiempo, y hay quienes son llamados a orar en el Espíritu de otras maneras. Lo importante es cultivar la oración guiada por el Espíritu, ya sea en lenguas, con palabras sencillas o incluso en silencio atento. Dios obra de diferentes maneras, según las necesidades de cada persona. Pregunta 3. ¿Lo que siento proviene realmente del Espíritu Santo? No todo lo que sentimos durante la oración es necesariamente la voz del Espíritu. Por lo tanto, es importante aprender a discernir. El Espíritu Santo trae paz, amor, claridad y edificación. Si lo que sientes te genera confusión, miedo o duda, es prudente buscar confirmación en la palabra y en la comunidad de fe. Con el tiempo, esta sensibilidad aumenta y aprendes a reconocer lo que viene de Dios. Mientras tanto, enfócate en la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros cristianos. Pregunta 4. ¿Cómo sé si mi oración es escuchada? Dios siempre está atento a las oraciones de su pueblo. A veces, la respuesta no llega en el momento ni de la manera que esperamos, pero eso no significa que no nos haya escuchado. Orar en el Espíritu ayuda a alinear tu corazón con la voluntad de Dios, lo que genera paz incluso antes de la respuesta. Confía en que el Espíritu intercede por ti y que Dios obra para tu bien, aunque sea invisiblemente. Pregunta 5. ¿Puedo orar en el Espíritu si no entiendo las lenguas? Sí, orar en lenguas es un lenguaje espiritual que trasciende el entendimiento humano, pero el Espíritu también nos guía en oraciones comprensibles. Lo importante es la sinceridad y la entrega. Si sientes la necesidad de hablar en lenguas, ríndete. Si no, ora con las palabras que te salgan naturalmente. ¿Cómo abordar estas dudas en la práctica? Cultiva el hábito de leer la Biblia, especialmente los pasajes que hablan sobre el Espíritu Santo y la oración.
Esto fortalece tu fe y aclara tu mente. Busca guía espiritual de líderes o hermanos maduros que puedan ayudarte a interpretar tus experiencias. Únete a grupos de oración donde se fomenta el diálogo y el apoyo mutuo. Sé paciente contigo mismo. La vida espiritual es un proceso y el Espíritu Santo es nuestro fiel guía. Practica la oración incluso cuando surjan dudas. La persistencia abre puertas a experiencias más profundas. La importancia de la comunidad. Vivir la oración en el Espíritu en comunión con otros creyentes ayuda a disipar las dudas y fortalece la confianza. La Iglesia es un espacio seguro para compartir experiencias, recibir enseñanzas y recibir aliento. Además, la Biblia muestra que el Espíritu Santo actúa poderosamente cuando los creyentes se reúnen en oración. Mateo 18:20. Las dudas son parte del proceso de crecimiento espiritual y no deben ser motivo de desesperanza. Al contrario, son oportunidades para profundizar tu conocimiento, fortalecer tu fe y buscar la presencia de Dios con mayor determinación. Recuerda siempre que el Espíritu Santo es tu consolador, ayudador y guía. Él no te dejará solo en este camino. Confía y abre tu corazón, sabiendo que Dios quiere revelarse a ti de una manera personal y transformadora. La oración en el Espíritu Santo es una experiencia que va mucho más allá de un momento individual de comunión con Dios. Transforma profundamente la vida personal de quienes la practican y también fortalece la comunidad de fe donde se practica. En este capítulo, exploraremos el impacto que la oración en el Espíritu tiene en tu vida y en quienes te rodean. Impactos en tu vida personal, fortaleciendo tu fe e intimidad con Dios. Cuando oras en el Espíritu, tu fe se nutre y tu intimidad con Dios crece. Esto sucede porque aprendes a escuchar la voz del Espíritu Santo, a reconocer su guía y a confiar en su acción. Esta profunda conexión crea una base sólida para afrontar las dificultades de la vida con valentía y esperanza, paz interior y equilibrio emocional. Orar en el Espíritu trae una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Filipenses 4:7. Incluso en medio de las crisis puedes sentir un profundo alivio, una serenidad que protege tu corazón de la ansiedad y el miedo. Esta paz fortalece tu equilibrio emocional, permitiéndote reaccionar ante las situaciones con sabiduría y calma. Claridad y discernimiento en la toma de decisiones. Al ser sensible a la voz del Espíritu, comienzas a recibir una guía clara sobre el camino a seguir. Esto evita errores y decisiones impulsivas. Orar en el Espíritu ayuda a alinear tu voluntad con la de Dios, proporcionando discernimiento que guía tus decisiones, tanto en tu vida personal como profesional. Renovación de mente y espíritu. La oración en el Espíritu es un proceso de transformación interior. Renueva tu mente, trayendo pensamientos alineados con la palabra de Dios, y fortalece tu espíritu para resistir las tentaciones y desafíos diarios. Esta renovación promueve el crecimiento espiritual continuo y la maduración en la fe. También libera cargas y promueve la sanación emocional. La oración en el Espíritu suele ser el canal a través del cual Dios libera una sanación profunda, emocional, espiritual e incluso física. El poder del Espíritu Santo derriba barreras, libera de adicciones, perdona heridas y restaura relaciones rotas. Impactos en la vida comunitaria, unidad y fortalecimiento de la Iglesia. Cuando los miembros de una comunidad oran en el Espíritu, la unidad se fortalece. La oración conjunta conduce a una armonía espiritual que supera las diferencias y los conflictos. Esto crea un ambiente de amor y apoyo mutuo, fundamental para el crecimiento de la Iglesia. Desarrollo de los dones espirituales. La práctica constante de la oración en el Espíritu despierta y desarrolla los dones espirituales entre los hermanos y hermanas.
Estos dones son esenciales para la edificación del cuerpo de Cristo y el cumplimiento de la misión de Dios en la tierra. Mayor sensibilidad a las necesidades de los demás. Orar en el Espíritu abre el corazón para sentir las necesidades de los demás. Esto conduce a acciones concretas de ayuda, solidaridad e intercesión. La comunidad se convierte en un espacio vital de amor y cuidado, donde todos se preocupan por el bienestar de los demás. Avivamiento espiritual y crecimiento numérico. Las historias de iglesias que han experimentado la oración en el Espíritu a menudo mencionan avivamiento y crecimiento significativo. La oración enciende una pasión por la presencia de Dios y despierta un deseo ardiente de transformación personal y colectiva, resistencia a las tentaciones y ataques espirituales. La oración en el Espíritu fortalece a la Iglesia para resistir los ataques del mal. Es un arma poderosa en la guerra espiritual, protegiendo a los miembros y promoviendo la victoria en el nombre de Jesús. ¿Cómo se manifiestan estos impactos en tu vida diaria? Imagina comenzar tu día con una oración en el Espíritu. Esto te brinda paz para afrontar el tráfico, paciencia para lidiar con colegas difíciles y sabiduría para tomar decisiones en el trabajo. Por la noche, la oración brinda descanso y sanación para el dolor emocional acumulado. En tu familia, esta práctica puede promover la reconciliación, fortalecer los vínculos y abrir puertas para una experiencia de fe más intensa. En tu iglesia, la oración en el Espíritu puede ser la chispa que encienda un movimiento de transformación y crecimiento. El papel del Espíritu Santo en la vida colectiva. Jesús prometió que el Espíritu Santo sería nuestro consuelo, guía y fortaleza. Juan 14, 16, 17. Esta promesa se cumple tanto en nuestra vida personal como en la comunidad cristiana. El Espíritu obra para que la Iglesia sea un reflejo vivo del reino de Dios aquí en la tierra. La oración en el Espíritu Santo no debe verse como una actividad aislada ni reservada para momentos específicos. Al contrario, puede y debe impregnar todas las áreas de tu vida, convirtiéndose en una práctica constante y natural. En este capítulo exploraremos cómo puedes integrar esta poderosa forma de oración en tu vida diaria, en tu familia, en el trabajo, en la toma de decisiones y en todas las circunstancias. 1. La oración en el Espíritu en la vida familiar. La familia es el núcleo donde el amor de Dios se manifiesta tangiblemente. Al orar en el Espíritu, traes paz, protección y renovación a las relaciones familiares. Comienza por reservar tiempo para orar en familia, ya sea al comienzo del día, durante las comidas o antes de acostarte. La oración en el Espíritu te permite interceder por las necesidades emocionales, espirituales y físicas de cada miembro de la familia, incluso cuando no puedes expresarlo todo con palabras. Fortalece el vínculo entre ustedes y crea un ambiente de unidad y armonía. Además, la sensibilidad al Espíritu te ayuda a reconocer cuando alguien atraviesa dificultades y a actuar con amor y compasión. 2. Ora en el Espíritu en el trabajo. El entorno profesional puede ser desafiante, lleno de presión, conflicto y decisiones difíciles. Integrar la oración en el Espíritu en tu rutina laboral diaria aporta beneficios como claridad mental, paciencia y sabiduría para afrontar situaciones adversas. Reserva tiempo para orar mentalmente, en lenguas o en silencio, pidiendo la guía del Espíritu para tus tareas y relaciones. Esta conexión fortalece tu integridad y testimonio, demostrando el poder de Dios en acciones prácticas. También puedes orar por tus colegas, incluso discretamente, contribuyendo a un ambiente más armonioso y productivo. 3. Ora en el Espíritu por decisiones importantes. Cuando surgen decisiones que impactan tu futuro, la oración en el Espíritu es un recurso fundamental.
Abre el espacio para escuchar la voz de Dios y recibir claridad sobre el camino a seguir. Antes de tomar decisiones, dedica tiempo a orar en el Espíritu, buscando discernimiento y paz. Esto te evita actuar por impulso o ansiedad y te ayuda a alinear tus decisiones con la voluntad de Dios. Con el tiempo, esta práctica se convierte en un hábito que moldea tu estilo de vida, permitiendo que la oración guíe todos los aspectos de tu vida. 4. Oración en el Espíritu en tiempos de crisis. En momentos difíciles, como enfermedades, pérdidas o crisis emocionales, la oración en el Espíritu ofrece consuelo, fortaleza y esperanza. Te permite entregar tu dolor y tus ansiedades a Dios, sintiendo su presencia consoladora. Usa esta forma de oración para conectar profundamente con el Espíritu Santo, permitiéndole interceder por ti y renovar tus fuerzas. Además, orar en el Espíritu puede ser una manera de ministrar a otros que enfrentan crisis, brindándoles paz y restauración. 5. Oración en el Espíritu en tus momentos de ocio y descanso. Incluso en los momentos de descanso, la oración en el Espíritu puede ser una práctica natural. Mientras lees un libro, caminas o incluso durante tus actividades recreativas, puedes orar mentalmente, manteniéndote en sintonía con Dios. Esto transforma el tiempo libre en tiempo sagrado, donde el Espíritu Santo está presente para renovar tu espíritu y brindarte verdadero gozo. Consejos para integrar la oración en el Espíritu en tu rutina. Comienza poco a poco, dedicando de 5 a 10 minutos en momentos estratégicos del día para orar en el Espíritu. Usa recordatorios en tu teléfono o agenda para crear este hábito. Mantente alerta a las oportunidades para orar en lenguas mentalmente, incluso en público, sin que los demás se den cuenta. Participa en grupos de oración regulares para mantenerte motivado y aprender de otros creyentes. Lee y medita en la palabra a diario para fortalecer tu fe y sensibilidad al Espíritu. Beneficios de la integración. Cuando la oración en el Espíritu se integra en todas las áreas de tu vida, comienzas a vivir con una constante sensación de la presencia de Dios. Esto cambia tu forma de reaccionar ante las situaciones, cómo te relacionas con los demás y cómo enfrentas tus desafíos. Te conviertes en un canal vivo del Espíritu Santo, capaz de influir positivamente en tu entorno y dar testimonio del poder de Dios en acción. Al orar en el Espíritu Santo, entramos en una dinámica espiritual que trasciende la simple comunicación verbal con Dios. Es una experiencia profunda que genera una transformación interior sustancial, cuya evidencia se manifiesta en los frutos espirituales descritos ejemplarmente por Pablo en Gálatas 5:22. Estos frutos no son meras virtudes aisladas, sino manifestaciones interdependientes del carácter divino que el Espíritu imprime en el alma del creyente. El amor como fundamento principal. El amor que brota de la oración en el Espíritu es un amor ágape, incondicional y sacrificial que refleja la naturaleza de Dios. A diferencia de un sentimiento fugaz, este amor trasciende las circunstancias y emerge como una disposición constante a buscar el bien ajeno, incluso ante la adversidad y la ofensa. La oración en el Espíritu fortalece esta capacidad al alinear el corazón humano con la compasión divina, permitiéndonos amar sin restricciones ni reservas. Una paz trascendente que sobrepasa el entendimiento. La paz que proviene de la oración en el Espíritu Santo no es simplemente la ausencia de conflicto, sino una serenidad ontológica que estabiliza a los seres humanos en medio de la tormenta. Esta paz es un estado de gracia interior, fruto de la reconciliación con Dios y la confianza en la soberanía divina. Actúa como un escudo que protege el corazón contra la ansiedad y la desesperación, permitiendo al creyente mantener la estabilidad emocional y espiritual, incluso en las situaciones más adversas. Esta alegría no se basa en las circunstancias.
La alegría que proviene del Espíritu es una experiencia profunda y continua, arraigada en la certeza de la redención y en la presencia constante de Dios. A diferencia del placer momentáneo o la felicidad circunstancial, esta alegría se revela como una fuerza interior que sustenta la esperanza y el entusiasmo por la vida, incluso ante el sufrimiento o la incomprensión social. La oración en el Espíritu nutre esta alegría, conectando al creyente con la alegría eterna que trasciende la temporalidad. La paciencia como expresión de confianza en Dios. La paciencia que surge de la práctica de la oración en el Espíritu es, ante todo, una actitud de sumisión voluntaria a la voluntad soberana de Dios. Es la capacidad de soportar pruebas, demoras e injusticias sin que el corazón se amargue ni se resienta. La oración proporciona un espacio donde se cultiva esta virtud a medida que el creyente aprende a esperar con perseverancia y fe en el tiempo perfecto del Señor, reconociendo su sabiduría incomparable. La bondad y la amabilidad son manifestaciones de un corazón renovado. Estos frutos se revelan en acciones concretas y actitudes bondadosas que promueven el bienestar de los demás y reflejan el amor de Dios de manera práctica. La bondad es la disposición activa a hacer el bien, mientras que la amabilidad manifiesta gentileza y paciencia en las relaciones interpersonales. La oración en el Espíritu renueva el corazón, impulsando al creyente a actuar con gentileza y consideración, incluso en contextos difíciles. Fidelidad, compromiso con Dios y con la verdad. La fidelidad es la expresión de una lealtad inquebrantable a Dios, sostenida por la intimidad cultivada en la oración. Este fruto se manifiesta en la perseverancia ante las dificultades, la honestidad en todas las esferas de la vida y la búsqueda constante de la voluntad de Dios. Orar en el Espíritu fortalece la convicción y la determinación de vivir conforme a los principios del reino de Dios, incluso cuando esto implique renuncia o sacrificio. Mansedumbre, humildad y dominio propio en las relaciones con Dios y con los demás. La mansedumbre, a menudo confundida con debilidad, es en realidad una virtud poderosa que refleja dominio propio y humildad. Orar en el Espíritu permite al creyente responder con calma y respeto a las provocaciones, reconocer sus limitaciones y depender de la gracia divina para guiar sus acciones. Esta mansedumbre produce relaciones interpersonales más sanas y una experiencia espiritual más equilibrada. Autocontrol, gobierno de la voluntad por el Espíritu. El autocontrol es la capacidad de dominar los impulsos y deseos contrarios a la voluntad de Dios. Es crucial para la santificación y el mantenimiento de la integridad moral. La oración en el Espíritu actúa como un agente transformador, fortaleciendo la voluntad y creando un ambiente interno donde las inclinaciones al pecado se vencen gradualmente. Este fruto permite al creyente resistir las tentaciones y vivir una vida coherente con su fe, interdependencia y crecimiento progresivo. Es importante comprender que estos frutos no son manifestaciones aisladas, sino que están interrelacionados, formando un todo armonioso que caracteriza la madurez espiritual. La oración en el Espíritu crea un terreno fértil para que estos frutos florezcan progresivamente, en una trayectoria continua de transformación y santificación. Implicaciones prácticas y comunitarias. Más allá de la transformación personal, estos frutos repercuten en la comunidad cristiana. Promueven la unidad, el servicio mutuo y la edificación del cuerpo de Cristo. Un creyente que ora en el Espíritu y produce estos frutos es un agente de reconciliación, paz y crecimiento en la Iglesia y la sociedad. Por lo tanto, la oración en el Espíritu Santo no es un fin en sí misma,
sino un medio divinamente ordenado para producir el carácter de Cristo en nosotros. A través de ella, el Espíritu moldea nuestro ser interior, permitiéndonos vivir conforme a los valores del reino y reflejar la gloria de Dios en el mundo. En tiempos de crisis, ya sea emocional, física, espiritual o relacional, la presencia del Espíritu Santo se convierte en un ancla indispensable para el cristiano. El Espíritu Consolador y Defensor actúa con especial intensidad en estos momentos, manifestando su poder de sanación, restauración y renovación. En este capítulo, profundizaremos en cómo se revela esta acción divina y cómo puedes abrirte a esta intervención transformadora. La naturaleza del Espíritu Santo como consolador y médico. En el Evangelio de Juan 14, 16, 17, Jesús promete el envío del Espíritu Santo como consolador, ayudador y guía. Esta promesa se cumple tangiblemente en la vida del creyente, especialmente en momentos difíciles. El Espíritu no solo consuela con palabras de consuelo, sino que también obra una sanación profunda que trasciende lo físico y llega a lo más profundo del alma herida. La sanación que ofrece el Espíritu es integral. Implica la liberación del trauma, la restauración de relaciones rotas, la renovación de la mente y la revitalización del espíritu. Esta sanación interior es la base para que una persona camine renovada, con esperanza y fe. La poderosa intercesión del Espíritu en tiempos de angustia. Romanos 8:26 revela que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos cómo orar. En tiempos de crisis, esta intercesión se vuelve vital. A menudo, la fragilidad humana nos impide expresar nuestro dolor adecuadamente, pero el Espíritu clama por nosotros, abriendo canales de comunicación directa con el Padre. Esta intercesión eficaz garantiza que las peticiones se presenten conforme a la voluntad divina, brindando respuestas que a menudo superan nuestra comprensión inmediata. Restaura la esperanza y fortalece la fe. Las crisis pueden quebrantar profundamente la fe, generando duda y desesperación. Sin embargo, el Espíritu Santo obra para restaurar la esperanza, reavivando la confianza en Dios. Esta renovación se produce mediante la revelación interior de la fidelidad de Dios, la percepción de su presencia constante y la capacidad de ver más allá de las circunstancias actuales. Así, el Espíritu renueva el valor y capacita al creyente para perseverar, incluso cuando todo parece perdido. Manifestación de dones espirituales para la sanación y la liberación. En varios pasajes del Nuevo Testamento vemos que el Espíritu Santo otorga dones específicos para ministrar sanidad y liberación, como el don de lenguas, la profecía, la palabra de conocimiento y el discernimiento de espíritus. 1 Corintios 12. Estos dones son herramientas divinas utilizadas para lograr la restauración completa del individuo y la comunidad. En la práctica, la oración en el Espíritu en tiempos de crisis puede ir acompañada de estas manifestaciones que actúan como signos visibles de la intervención divina. ¿Cómo podemos abrirnos a la acción del Espíritu en tiempos difíciles? Entrega sincera y humildad. Reconocer nuestras limitaciones y necesidades espirituales es el primer paso para permitir que el Espíritu actúe plenamente. Perseverancia en la oración. Aun cuando las respuestas no sean inmediatas, perseverar en la oración demuestra fe y confianza en el poder del Espíritu. Escudriñando la palabra, meditar en pasajes que hablan de la fidelidad de Dios ayuda a fortalecer la mente y el corazón. Comunión con otros hermanos y hermanas. La oración comunitaria fortalece el ámbito espiritual y crea un ambiente propicio para la manifestación del Espíritu. Disponibilidad para los dones. Esté abierto a recibir y operar los dones del Espíritu según Dios los revela.
Ejemplos bíblicos de la intervención del Espíritu en situaciones de crisis. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, experimentó profunda angustia y buscó la intervención del Espíritu para cumplir la voluntad del Padre. Lucas 22, 39, 46. Los apóstoles también fueron empoderados por el Espíritu para enfrentar la persecución, sanar a los enfermos y proclamar el Evangelio con poder. Estos ejemplos refuerzan que la acción del Espíritu es real, presente y poderosa para todos los que la buscan. El impacto de la acción del Espíritu en la transformación personal. Cuando el Espíritu actúa en su vida durante una crisis, no solo puede cambiar la situación, sino que también experimenta una profunda transformación interior. Su perspectiva cambia, adquiere madurez espiritual y desarrolla resiliencia para los desafíos futuros. Esta transformación es un testimonio vivo del poder de Dios en medio de la adversidad. La acción del Espíritu Santo en tiempos de crisis y sanación es una invitación a la confianza absoluta en la presencia divina. Incluso en circunstancias difíciles, el Espíritu obra para restaurar, fortalecer y renovar. Cultivar la oración en el Espíritu abre la puerta a esta intervención vital que transforma el sufrimiento en victoria y el dolor en esperanza. La vida cristiana es un camino continuo de crecimiento, aprendizaje y profundización de la comunión con Dios. Consolidar una práctica firme y duradera de la oración en el Espíritu Santo es esencial para que este camino se caracterice por la transformación constante, la vitalidad espiritual y la verdadera intimidad con el Padre. En este capítulo exploraremos estrategias prácticas y espirituales para hacer de la oración en el Espíritu una dimensión permanente y esencial de tu vida. 1. Establece una rutina constante e intencional. La disciplina es uno de los pilares para consolidar cualquier hábito, incluyendo la oración en el Espíritu. Reserva momentos específicos a diario para esta práctica, buscando entornos tranquilos que fomenten la concentración y la receptividad al Espíritu Santo. La constancia ayuda a crear un flujo espiritual donde la oración se vuelve tan natural como respirar, nutriendo tu relación con Dios de forma regular y profunda. 2. Cultiva una actitud de entrega y apertura. Consolidar la oración en el Espíritu requiere un corazón abierto a la guía. Esto implica renunciar al control rígido y a las expectativas humanas, permitiendo que el Espíritu Santo guíe tus palabras, pensamientos y sentimientos. Una actitud de humildad y confianza abre espacio para experiencias y revelaciones más profundas que el Espíritu desea conceder. 3. Invierte en el estudio continuo de la palabra. La oración en el Espíritu y la meditación bíblica son prácticas complementarias. La palabra de Dios es la base para discernir la voz del Espíritu y alinear tu vida con la voluntad de Dios. Al invertir tiempo en leer y reflexionar sobre las Escrituras, fortaleces tu sensibilidad espiritual y profundizas el contenido de tus oraciones. 4. Busca la comunión con otros creyentes. Participar en grupos de oración y comunidades espirituales donde se practica la oración en el Espíritu fortalece tu camino. El ánimo mutuo, el intercambio de experiencias y el apoyo espiritual aumentan tu motivación y te ayudan a superar cualquier obstáculo. La comunión también proporciona un entorno seguro para crecer y manifestar los dones del Espíritu. 5. Practica un equilibrio entre la oración personal y la comunitaria. Si bien la oración individual es fundamental para la intimidad con Dios, la oración comunitaria expande la dimensión espiritual. Participar en momentos colectivos te permite experimentar el poder del Espíritu en unión con los demás, reforzando la fe y la unidad. Consolidar esta práctica implica encontrar un equilibrio entre estos dos aspectos, enriqueciendo tu vida espiritual. 6.
Permite que la oración en el Espíritu guíe tus decisiones. Comienza a integrar la oración en el Espíritu en tus decisiones diarias. Antes de tomar decisiones importantes, busca este momento de profunda conexión para escuchar la guía del Espíritu. Esto no solo fortalecerá tu confianza, sino que también alineará tus pasos con el propósito divino. 7. Mantén la perseverancia, incluso ante las dificultades. En cualquier proceso de crecimiento espiritual, pueden surgir desafíos y períodos de sequía espiritual. Consolidar la oración en el Espíritu requiere perseverancia y fe, confiando en que el Espíritu seguirá actuando incluso cuando las sensaciones no sean intensas o cuando la rutina parezca pesada. La persistencia es esencial para cosechar frutos duraderos. 8. Desarrolla la sensibilidad espiritual. La sensibilidad para percibir la voz del Espíritu y sentir su presencia es algo que mejora con el tiempo y la práctica. Presta atención a las pequeñas señales, inspiraciones y consuelos que el Espíritu ofrece a diario. Esta mayor percepción enriquecerá y hará más efectivas tus oraciones. 9. Utiliza recursos complementarios. Libros, cursos, música espiritual y videos pueden ser excelentes aliados para consolidar la oración en el Espíritu. Estos recursos brindan aprendizaje, inspiración y refuerzan tu fe, ayudándote a mantenerte enfocado y motivado. 10. Considera la oración en el Espíritu como un estilo de vida. Más que una actividad, la oración en el Espíritu debe verse como una actitud constante de dependencia y comunión con Dios. Esto significa vivir conscientemente de la presencia del Espíritu, permitiéndole influir en tus pensamientos, emociones y acciones en todo momento. Beneficios de la consolidación. Una vida de oración consolidada en el Espíritu Santo trae profundos beneficios. Madurez espiritual, paz interior, claridad en el propósito de vida, relaciones restauradas y una fe resiliente. Además, esta práctica continua te convierte en un poderoso instrumento para el reino de Dios, capaz de influir positivamente en tu comunidad y el mundo que te rodea. Consolidar tu vida de oración en el Espíritu es un proceso que exige dedicación, humildad y apertura. Es una invitación a caminar diariamente con Dios en intimidad, permitiendo que el Espíritu Santo transforme cada aspecto de tu ser. Este camino es un ejercicio constante de fe, amor y entrega que resulta en una comunión plena, vital y permanente con el Padre. Al aceptar este compromiso, te preparas para experimentar el poder transformador de Dios en tu vida, sintiendo su presencia no solo en momentos especiales, sino como una realidad constante y vibrante que guía tus pasos y renueva tu corazón.